¿Alguna vez has creído que si dos personas se aman de verdad, aunque las tormentas borren miles de caminos, aún así encontrarán el mismo latido del corazón? La historia de Tiaunu y Truong es la prueba de esa fe. Después de años de separación, cuando los recuerdos parecían haberse disuelto en la niebla del pasado, el destino preparó en silencio un reencuentro tan tierno como desafiante. El día que se volvieron a ver, sus miradas temblaban como en el primer encuentro, pero detrás de las sonrisas había heridas que aún no sanaban, secretos nunca revelados. El amor de aquellos años tan puro, como una gota de rocío al amanecer, ahora debía enfrentarse a la encrucijada de la confianza, los errores y el dolor que seguía vivo. ¿Serán capaces esta vez de perdonar el pasado y aferrarse al presente? ¿O dejarán que la felicidad se disipe como el humo bajo el sol de la tarde? Acompáñame en este viaje donde el corazón habla en medio del silencio, donde el destino se escribe con lágrimas, fe y el amor más sincero. Porque a veces amar no es solo volver a encontrarse, sino aprender a amar de nuevo después de todo. Cuando los primeros rayos del sol tocaron suavemente la tierra y el rocío aún cubría la hierba, Tiaunu ya estaba despierta. A su alrededor todo seguía en calma: la pequeña casa de techo de paja bajo la sombra del bambú, el camino de tierra con huellas de rocío matinal y el campo de berenjenas extendiéndose en el aliento del amanecer. Con la brisa ligera, cada gota de rocío sobre las berenjenas brillaba como cristal, reflejando la débil luz del sol naciente. Ella tomó su canasta de bambú desgastada por los años y avanzó lentamente hacia el cultivo. Sus pasos se mezclaban con el canto de los pájaros y el murmullo de las hojas, formando una melodía suave de la mañana. Cada berenjena que colocaba con cuidado en la canasta no era solo un fruto del trabajo, sino también el resultado de su esfuerzo, su respiración y sus pequeños sueños por sobrevivir. En poco tiempo la canasta se llenó. Se quedó quieta un instante, secó el sudor de su frente y miró a lo lejos el campo bañado por la luz. El sol brillaba con fuerza, pero en sus ojos solo había una calma mezclada con una tristeza difícil de explicar. Colgó la canasta sobre su hombro y comenzó a caminar hacia el mercado del pueblo. El camino no era largo, pero ese día algo se sentía diferente. El viento traía consigo una sensación incierta. ¿Un comienzo? ¿O tal vez un final? El mercado ya estaba lleno. Las voces, las risas y las conversaciones se entrelazaban en una sinfonía cotidiana. Entre la multitud, Tiaunu buscó un pequeño rincón para sí. Se sentó, ordenó cuidadosamente las berenjenas brillantes en el cesto. Sus manos se movían con agilidad, pero su mirada se perdía en la distancia, como si buscara algo más allá del bullicio. Tal vez un recuerdo o una persona. La gente iba y venía admirando las berenjenas frescas, y pronto su cesto quedó casi vacío. Ella inclinó la cabeza, agradeció con una sonrisa leve, pero detrás de esa sonrisa había un vacío sereno, una melancolía que la acompañaba cada día como una sombra silenciosa del tiempo. Y entonces, cuando el último cesto quedó vacío entre la multitud apresurada, una mirada fugaz hizo que su corazón se detuviera. Todo ocurrió en un instante frágil como el humo, pero suficiente para alterar el ritmo de su respiración. ¿Era una silueta familiar o solo una ilusión nacida de la nostalgia? Tiaunu apretó sus manos y bajó la vista para recoger la canasta vacía. El sol ya estaba alto, el calor era intenso, pero dentro de ella algo acababa de despertar una sensación incierta, como si el destino la estuviera llamando suavemente. Dejó el mercado y caminó por el viejo camino. El viento jugaba con su cabello mientras la canasta vacía se balanceaba con sus pasos. A lo lejos,
Truong, el hombre que había amado profundamente, regresaba después de tantos años de ausencia. Dos caminos que parecían haberse perdido ahora comenzaban a cruzarse en silencio, y en medio del tranquilo pueblo, entre el canto de las cigarras y el olor del sol sobre los campos, el cielo pareció brillar un poco más, o tal vez fue el corazón de Thieu Nu el que tembló suavemente por una esperanza que volvía en silencio. El camino del pueblo esa tarde seguía lleno de viento, pero era distinto al de la mañana. El sol ya no ardía, solo quedaban rayos dorados y suaves que cruzaban entre las palmas, iluminando el suelo con destellos tibios. Los gorriones cantaban sobre los viejos tejados, y a lo lejos el humo de alguna cocina se mezclaba con el olor familiar de la paja quemada. Thieu Nu caminaba despacio. Sus sandalias rozaban la tierra seca dejando huellas ligeras. La canasta de bambú se balanceaba vacía a su paso como su propio corazón en ese momento. Todo parecía igual al regresar del mercado, pero algo en el aire la inquietaba. Tal vez fue la voz de alguien que sin querer mencionó un nombre. O quizás aquella canción vieja sonando en la radio del puesto de té cuya melodía le apretó el pecho. Al pasar junto al gran árbol de algodón, al inicio del pueblo se detuvo. Seguía allí cubierto de musgo en la base, sus ramas extendidas como las manos de un anciano que protege los recuerdos. Ese lugar había sido su punto de encuentro. Bajo ese árbol esperó tantas veces entre flores, cayendo solo para escuchar una promesa que flotó como el viento. Volveré, Thieu Nu. Los años pasaron y aquella promesa se perdió con las estaciones. Ella dejó de esperar, dejó de contar los días. Pero hoy, sin saber por qué, su corazón tembló al mirar hacia el viejo camino. Unos pasos resonaron detrás de ella, firmes, familiares. Thieu Nu giró lentamente y el mundo pareció detenerse. Truong estaba allí, el mismo porte alto, pero más curtido por el sol más fuerte. El tiempo había dejado huellas en sus ojos y en sus hombros, pero en su mirada aún quedaba algo, una mezcla de sorpresa, de emoción y de un dolor difícil de nombrar. El viento sopló suavemente moviendo su vestido. Se miraron como si un sueño del pasado acabara de hacerse real. ¿Has estado bien?, preguntó Truong con la voz ronca, casi temiendo romper el momento. Thieu Nu asintió levemente. Sí, sigo igual. Solo eso. Una frase corta pero suficiente para agitar todo lo que había callado. El silencio los envolvió. Entre ellos, solo había unos pocos pasos, pero la distancia se sentía tan larga como los años. El viento rozaba las hojas del bambú, los pájaros volvían a sus nidos y el sol se hundía lentamente sobre los campos, tiñendo todo de rojo y dorado. Truong suspiró. Había recorrido tantos lugares, pero ningún sitio le dio la paz que sentía allí. El mismo camino, el mismo árbol. Solo ella había cambiado. Más madura, más tranquila y con unos ojos profundos como un lago en otoño. Quiso decir que lo sentía, contarle los años lejos, la culpa por no regresar antes, pero las palabras no salieron. Solo silencio. Y Thieu Nu lo miró con rabia, con ternura. Había pensado que si lo veía algún día se alejaría sin dudar. Pero ahora, al cruzar sus miradas, todo rencor se desvaneció. ¿Cuándo volviste esta mañana? Mi madre murió el año pasado. Volví para arreglar la casa. Una frase simple, pero lo bastante para que la tristeza se filtrara entre los dos. Se sentaron bajo el árbol. El viento de la tarde traía el aroma del bambú, del heno, de la tierra húmeda. Thieu Nu miró hacia los campos donde el atardecer caía lentamente. ¿Sabes cuánto tiempo te esperé?, susurró con la voz temblorosa. Truong guardó silencio. Lo sabía demasiado bien, pero el tiempo no vuelve atrás. Cuando te fuiste pensé que no volverías. Yo también lo pensé. Y sin embargo, estás aquí. Quizás era el destino.
Ambos sonrieron con una tristeza dulce. En el cielo unas aves volaban de regreso a sus nidos, sus sombras cruzando los campos violetas. A lo lejos se escuchaban risas de niños y ladridos de perros. El pueblo se iba hundiendo suavemente en la calma del anochecer. Truong pasó la mano por el tronco del árbol, donde alguna vez había grabado sus nombres. La marca casi había desaparecido, solo quedaba visible la palabra Nu. ¿Ves? El tiempo también borra cosas, pero no todo, respondió ella mirando el horizonte teñido de luz dorada. Hay cosas que cuanto más intentas olvidar, más permanecen. Él bajó la cabeza sonriendo apenas. El viento movió algunos mechones de su cabello, quiso apartarlos, pero no lo hizo. La distancia seguía allí un límite frágil entre lo que fueron y lo que aún quedaba. ¿Sigues viviendo aquí? Sí. Me quedé para cuidar lo que aún queda. ¿Y yo? Seguí yendo de un lugar a otro. Ya estás cansado, ¿verdad? Sí. Ahora solo quiero quedarme tranquilo. Tío Nu lo miró con ternura, con tristeza, con perdón. El viento volvió a soplar llevándose hojas secas y memorias. El atardecer se desvanecía. La última luz del día caía sobre sus manos, haciéndolas temblar suavemente. Él solo la observó en silencio con dolor y calidez a la vez. No hicieron falta más palabras. A veces basta una mirada para entender que dos corazones nunca dejaron de buscarse. Y en esa tarde, bajo el viejo árbol de algodón, se quedaron de pie en silencio, como si el mundo se hubiera detenido, quedando solo el viento, el olor a tierra y un amor que nunca se apagó. Todo parecía detenerse en aquel instante cuando Tío Nu y Truong se sentaban juntos bajo el alero de la casa en una tarde sin viento. La luz del sol caía suave dorada como seda cubriendo su cabello y sus sonrisas tranquilas. Ya no había dolor ni distancia, solo dos almas que alguna vez se perdieron y que ahora volvían a encontrarse en silencio. Ella apoyó la cabeza en su hombro, escuchando el ritmo de su corazón mezclarse con el susurro del viento. La paz era tan profunda que el tiempo pareció detenerse. En ese momento el mundo se volvió simple, solo existían ellos y el amor que una vez fue. Pero entonces, una luz blanca y fría irrumpió de repente rompiendo aquella calma. Tío Nu se sobresaltó. Ya no había alero ni Truong. Solo el techo inmóvil, la cortina moviéndose con la brisa del amanecer y el frío filtrándose por las rendijas de la ventana. Se incorporó respirando con dificultad, el corazón acelerado y la frente húmeda de sudor. Tardó unos segundos en comprenderlo todo, había sido un sueño. Un sueño demasiado real, demasiado hermoso, tan vívido que había borrado por un momento la línea entre el pasado y el presente. A su lado su pequeño hijo seguía dormido. Su rostro irradiaba calma, los labios curvados en una sonrisa ligera, como si también soñara algo feliz. Tío Nu lo miró en silencio y las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos. Sintió un nudo en el pecho. La mitad de su felicidad seguía allí en su hijo, en el presente, en la vida que había protegido con todo su ser. La otra mitad se había quedado en aquel sueño donde aún existían Truong, sus brazos, su sonrisa y todo lo que ya nunca podría tocar. La luz del amanecer se filtraba lentamente por la ventana, dibujando una línea fina de claridad sobre su rostro. El sueño se desvanecía, dejando solo el eco de un amor convertido en recuerdo. Tío Nu se limpió las lágrimas con suavidad, pero cuanto más lo intentaba, más caían ligeras pero dolorosas. Quizás ese sueño era el último regalo del destino, un recordatorio de que por más cruel que sea el tiempo, hay personas y recuerdos que jamás se olvidan. Solo duermen en algún rincón del corazón, como una pequeña llama que sigue ardiendo en medio del invierno, iluminando el fragmento de memoria que Tío Nu nunca quiso apagar.